Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy nos regocijamos en el nombre del Señor Jesucristo de estar aquí reunidos a pesar, como decía mi esposa, en el tiempo de la oración, a pesar de las dificultades, las adversidades. Hay que gozarnos en el Señor. Dice su palabra que regocijaos o gozaos cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia, y esa paciencia produce esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque estamos esperando en el Señor Jesucristo. No esperamos en los hombres, no esperamos en ninguno que sea diferente a Dios. En la clase pasada estudiábamos por qué el Señor estaba estableciendo un nuevo pueblo y por qué era un nuevo pueblo. Veíamos que la elección de Dios para con Israel como pueblo de Dios tenía tres principios o tres puntos importantes. El primer punto, ¿cuál era? Para dar testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría. Él quería que Israel mostrara en una nación pagana llena de ídolos de que no existía sino un solo Dios. Y hablamos del texto en Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces el primer punto era para dar testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría del mundo. Segundo punto, era para enseñarles a las naciones la bendición de servirle al Dios verdadero. Yo les hago una pregunta aquí. Si tú le sirves a Dios, ¿quién es el que te recompensa? ¿O los hombres? Dios. Por eso es que nosotros debemos servirles a Dios, no a los hombres, ni esperar recompensa de hombre. La recompensa viene de parte del Señor. ¿Cuál era el propósito de Israel? Mostrarle al mundo lo que era tener un Dios de su parte. El texto que nos respalda a nosotros es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese texto dice que somos más que vencedores. El mundo es más que perdedor. Nosotros somos más que vencedores. Entonces es una diferencia en medio de una generación perversa. Hablamos en Deuteronomio 33:26, decía: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo a Israel: habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado, oh tú Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces mire que Israel tenía que convertirse en un pueblo ejemplo para las naciones paganas, demostrarle que valía la pena servirle a Dios y que el que le recompensaba era Dios mismo. Hay un texto en la Biblia que dice: no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo recibirá recompensa de parte de ¿quién? De Dios, y no de los hombres. Y las recompensas de Dios son completamente diferentes a las recompensas de los hombres. Pues generalmente cuando servimos enfocados en el hombre, nos van a decepcionar, nos van a defraudar, porque el hombre es falible. El hombre es falible, el hombre falla, el hombre miente, el hombre se arrepiente, mas Dios no es así. El tercer punto era mostrar que Dios le había entregado a Israel su palabra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿En quién ha depositado Dios el tesoro de su palabra? En nosotros. Somos vasijas de barro, y Dios ha puesto en nosotros un regalo tan grande, y es nuestra misión guardar y cuidar la palabra, ponerla por obra y mostrarle al mundo. Aquellos que no leen la Biblia, que lean en nosotros la Biblia, que lean en nosotros la palabra. Dice que somos cartas leídas por los hombres que están leyendo en ti. Desafortunadamente en nosotros no leen a Dios, en nosotros no leen a Cristo, y da tristeza eso decirlo, pero es la verdad. Es el común denominador de todos nosotros los cristianos, que muchas veces somos enemigos de la cruz de Cristo, pisoteamos la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver cómo ese pueblo santo
es establecido en el Nuevo Testamento un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estableció el Señor Jesucristo eso? Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 3. Déjenme yo con el texto. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó y le vinieron a casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra, Señor. Tu palabra hoy nos reconforte, nos anime, nos exhorte, nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Que vamos a ser expuestos a tu palabra y que no volvamos a ser los mismos, Señor. Que podamos tomar decisiones delante de ti, no delante de los hombres, amado Dios. Que hoy escudriñe nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que renueva el alma, Señor, que nos transforma, que nos limpia de toda maldad, que nos santifica. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor, al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, amado Padre, nuestros pecados visibles e invisibles, por aquellos pecados, Señor, que muchas veces amamos, amado Padre, y nos hemos propuesto no abandonarlos, amado. Yo te pido, Señor, que yo dé la fuerza necesaria hoy para abandonar todo aquello que me separa de ti. Que hoy, Señor, podamos mostrarnos como un pueblo santo y sin mancha delante de ti, Señor, porque para eso nos has llamado, amado Padre, para ser un pueblo santo y sin mancha, para la alabanza de tu gloria. Padre, humildemente te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos convenza, nos enseñe, nos muestre la grandeza de tu nombre y la perfección de tu salvación. Te oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí encontramos algo muy especial, como toda la palabra del Señor. Jesús subió al monte. Los montes parecía que acontecieran cosas especiales. Dios siempre en el Antiguo Testamento llamaba a sus escogidos a subir ¿a dónde? Al monte. Era como decir, suban a mi presencia, vengan a mi presencia, vengan a mí a consultarme, vengan a mí a hablar conmigo. Dios siempre llamaba a su pueblo a subir al monte. Lo hizo con Moisés cuando fue a entregarle la ley, lo hizo con Elías, lo hizo con grandes hombres de Dios. Yo quiero que vayamos a las Escrituras y dice: el monte se revestía de una tremenda solemnidad, haciendo alusión a las grandes decisiones de Dios para con su pueblo en el pasado. El Señor subió a la cima de un monte, y recordemos, por ejemplo, cuando Dios le dio la ley a Moisés en el alto del monte. Vamos a Éxodo 19:20. Éxodo 19:20. ¿Quién me ayuda a poner el texto, Isabel? Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Mira entonces que siempre Dios está llamando a los hombres a subir a su presencia. Generalmente el enemigo siempre quiere que descendamos. Cuando usted lee en la Biblia la vida de Abraham, dice que Abraham, cuando no construyó un altar, que era como estar en la presencia del Señor, descendió a Egipto. Siempre el descenso implica un descenso espiritual. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Todos los que estamos aquí sabemos cómo estamos caminando, desde dónde estamos caminando. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo estamos.
Y es necesario que vengamos hoy al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro. Que la palabra del Señor examine nuestros corazones y nos dé la fortaleza necesaria para abandonar, para derribar todo argumento, toda altivez, toda fortaleza que se esté levantando en contra del conocimiento de Dios, porque eso es lo que pasa en el pueblo. Hay fortalezas y argumentos y orgullo que nos permite subir al monte, adorar a Dios. Porque todos aquellos hombres que suben al monte iban a adorar a Dios, a escuchar la voz de Dios, a recibir la dirección de Dios para cuando iba a tomar decisiones importantes en la vida. La decisión que iba a tomar Jesús no era una decisión fácil. Iba a escoger entre una multitud a 12. Iba a establecer 12 hombres que irían a establecer los cimientos del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Eso es lo que iba a hacer los discípulos. Era una misión muy, muy importante y que estaba colmada de grande oposición, empezando por ellos mismos. La oposición más grande que tú tienes para no subir al monte, a hablar con Dios y a escuchar su voz y a pedir la dirección de Dios somos nosotros mismos. Pues eso vamos a hablar. Argumentos, fortalezas y orgullo. Son tres cosas que se levantan para que tú no vayas al monte, para que tú no vayas a recibir la dirección de Dios. Entonces dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso. ¿Quién los llamó? Jesús. Los que estamos aquí no te llamó nombre, te llamó Jesús a través de un hombre, pero el llamado lo estaba haciendo era Dios mismo. Esta era la misión de los discípulos, ser mensajeros y sin me seréis testigos. Esa fue la misión de ellos, ir por el mundo y testificar de mi nombre, enseñar todas las cosas que yo les he mandado y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba estableciendo 12 hombres que no se repetirían. Esos 12 hombres no se repetirían. Eran 12 apóstoles y eran 12, las 12 tribus de Israel. Estaba estableciendo 12 piedras, 12 fundamentos, 12 hombres que iban a establecer lo que se convertiría en la iglesia de Cristo. ¿Ustedes se imaginan la responsabilidad tan grande que tienen esos hombres? Les hago una pregunta. ¿Creen que esa responsabilidad no está sobre nuestros hombros? Está sobre nuestros hombros. No ha cambiado. No somos apóstoles porque no hay sino 12, pero sí hemos sido llamados a ser discípulos y a ser discípulos y a testificar de lo que testificaron los 12 discípulos, los 12 apóstoles, porque primero fueron discípulos, fueron enseñados por Cristo, caminaron con Cristo y después de que caminaron con Cristo, la gente los veía y decían, estuvieron con Cristo, pasaron tiempo con Cristo. Mostraban a Cristo por donde caminaban. Eran olor fragante, eran perfume. Dice un texto que eran perfume de muerte. Porque por donde ellos pasaban era testificando de la muerte y resurrección de Cristo. Unos para vida, que creían y se arrepentían, y otros para muerte, que no se arrepentían, sino que amaban su pecado y no recibieron la luz, porque amaban más las tinieblas y amaron más su pecado. Estableció significa solo y exclusivamente, eran 12. El texto nos dice que Jesús llama a 12 hombres conforme al número de las tribus de Israel, representando así al pueblo de Dios, y la enseñanza autoritativa que recibían de Cristo sería el fundamento de la iglesia del Señor. Efesios 2:20, María José. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Escucharon eso? Los apóstoles establecieron un fundamento. ¿Y quién hace el fundamento? Cristo. Era la misión de ellos establecer un fundamento. ¿Cuál es tu misión y cuál es mi misión? Establecer un fundamento en mis hijos, establecer un fundamento en mi esposa y en mi esposo, establecer un fundamento en aquellos que siguen a Cristo. Pero un fundamento que ya está, no puedo cambiarlo. Yo lo que tengo es tomarlo, vivirlo y enseñarlo.
¿Se acuerdan cuando aprendíamos qué fue lo que hizo Esdras y por qué Esdras, este sacerdote, marcó la diferencia? Dice que propuso en su corazón, inquirió en su corazón en conocer a Dios, vivir sus estatutos y después enseñarlos. Yo primero tengo que conocer al Señor, conocer su palabra, vivir su palabra, y ahí sí la puedo enseñar. Entonces, ¿quién me ayuda por favor con 21:14 Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 21 versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos cimientos? 12. ¿Hay más? Entonces, ¿por qué dicen que hay más apóstoles? Si no hay 12, sino 12, no hay más. Y una doctrina equivocada que habla de que hay más apóstoles. No hay más apóstoles, solo 12 fundamentos, no hay otro. Pero mira esto como es impactante. Todos los que estamos aquí hemos sido impactados e influenciados por la vida de algún apóstol. Claro que sí. Cuando leemos las cartas paulinas, ¿de quién estoy hablando? ¿De Jesús? ¿A través de quién? De la vida de Pablo. Cuando leemos a Pedro, ¿a quién estamos viendo? A Pedro viviendo a Cristo, impactando el mundo, estableciendo un fundamento. Eso es lo que hacemos como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces, ese llamado que el Señor Jesucristo hace, ¿quién lo hace? ¿Dios o Jesucristo? ¿Quién lo hace? ¿Dios o Jesucristo? Dios a través de Jesucristo, que era su enviado. O sea que cuando te llamó a ti al arrepentimiento, a la fe, lo hizo directamente y exclusivamente Dios. El que construyó, el que edificó, el que creó visible e invisiblemente todo lo que vemos, que está desde la eternidad hasta la eternidad pasada, presente y futura, que no tiene comienzo ni final, que es el único Dios verdadero y que en Él no hay mudanza, que no cambia, que es inmutable, que es santo, que es perfecto. Ese fue el Dios que te llamó a ti. Entonces, ese llamado ¿tiene importancia o no tiene importancia? ¿No ven que Dios lo hizo? Entonces, que realmente ese llamado valga la pena. No sé si alguno de ustedes vio la película Rescatando al Soldado Ryan. ¿Alguno no vieron? Buena película, muy fuerte, de Steven Spielberg. Los efectos especiales son bastante fuertes, se la recomiendo. Es muy buena película de guerra. Pero ¿por qué digo que le recomiendo esa película? Porque ¿sabe cómo empieza la película? Un anciano caminando entre tumbas y está con toda su familia, sus nietos, bisnietos, esposa ya muy anciana y la familia de sus esposos, de sus hijos. Están allí y están mirando la tumba del capitán que le salvó la vida. El soldado Ryan era un grupo de 4 hermanos que fueron a la Segunda Guerra Mundial y los 3 hermanos murieron. Entonces el presidente de la época, creo que era Franklin Delano Roosevelt, dio la orden a un comando especial que fueran a buscar al soldado Ryan para entregárselo vivo a la mamá en honor a los 3 hermanos que habían muerto. Este grupo de hombres se va a buscar al soldado Ryan, lo encuentran y en la búsqueda de la misión tienen que salvaguardar un puente que era determinante en ese momento y ahí encuentra al soldado Ryan, pero en ese caminar, en esa búsqueda de él, va muriendo poco a poco. Al final del ejercicio están allí todos defendiendo el puente y está el soldado Ryan. El último en morir fue el capitán, pero el capitán, antes de morir, el soldado Ryan llega a donde está el capitán herido y el capitán le dice: haz que cuente nuestro sacrificio, vive de acuerdo a este sacrificio, haz honor a este sacrificio, a los hombres que murieron por ti. Cuando está terminando la película, muestran al anciano ya grande, o sea, a soldado Ryan ya viejito, y le pregunta a su esposa: esposa, ¿mi vida valió la pena el sacrificio de estos hombres? Hoy te hago la pregunta y me la hago a mí mismo: ¿tu vida y mi vida vale la pena al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros? ¿Valió la pena? Si estamos viviendo de acuerdo al sacrificio, porque si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo.
Y es imperativo. No es un favor, es una orden de parte de Dios, porque Él dice que escoge un pueblo santo y sin mancha. Se trata de un compromiso con Dios, no con los hombres. Se trata de un compromiso donde tenemos que luchar hasta la muerte con ese viejo hombre que está viciado, que quiere robarnos el gozo de la salvación. Es un llamado soberano. Dice, a los que Él quiso, llamó. No a todos, a los que Él quiso. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, los que estamos aquí somos llamados o escogidos. Porque es diferente la vida de un llamado a la vida de un escogido. Es muy diferente aquel que llaman a presentar una entrevista de trabajo que aquel que ya le dieron el trabajo. ¿Me hago entender? A los que quiso llamó. Esta es nuestra primera enseñanza en este texto. En el llamamiento especial a los discípulos que se convertirían en apóstoles, la Escritura es clara en manifestar el gobierno libre y absoluto de Dios en todas las cosas. O sea, Dios dijo, yo los escojo, no me importa quién sea. Si usted mira a los discípulos, ninguno, absolutamente ninguno, era digno de ser llamado. Habían analfabetas, habían dos que peleaban hasta con la sombra, que era Juan y Jacobo. Había un guerrillero que era un celota, había un recaudador de impuestos, un hombre que amaba más la plata que cualquier otra cosa. Si usted mira a todos los discípulos, ninguno. O sea, si humanamente uno dijera, yo voy a escoger esos para establecer un pueblo, no lo escogería. Esta es una noticia, porque no eran ellos, era Dios en ellos, era Cristo en ellos, era la gracia de Dios en ellos que los calificaría, que los prepararía, que los sostendría hasta el último día de su vida. El apóstol Pablo dijo, yo he trabajado más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No era Pablo, era la gracia de Dios en Pablo. Esa misma gracia es la que tú y yo tenemos. Es el mismo llamado que ellos tienen, es el mismo compromiso, es el mismo pueblo, es el mismo Cristo, es el mismo Señor, es el mismo bautismo, es la misma cruz, es la misma resurrección. Entonces tenemos que vivir de la misma manera que ellos vivieron. Incluso, no de la misma manera los apóstoles, de la misma manera que vivió Cristo. Porque Él dijo, ejemplo les he dado. Cristo no falló, los apóstoles sí fallaron. Cristo no pecó, los apóstoles sí pecaron. Pero a pesar de eso, Dios los sostuvo hasta el último día, sin importar sus debilidades, sin importar sus luchas. La salvación de Dios es perfecta y soberana sobre nuestra vida. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y el mismísimo diablo la puede cambiar. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios y Dios el que justifica? ¿Quién condenará? Si el Señor ya me perdonó en la cruz. Entonces vivamos dignamente de acuerdo a ese llamado. Se convertirán en apóstoles. Las Escrituras es clara en manifestar el gobierno libre y absoluto de Dios en todas las cosas, incluyendo el llamado a los suyos para que vengan a Él. Esto es, para que crean y confíen y sigan en Jesús. Creer, confiar y seguir. Eso es lo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer. Creer, confiar y obedecer y seguir a Jesús. No hay otra más. No hay otra más. Pero la iglesia no es un club social. Dios no llamó ni murió por nosotros para que viviéramos iguales. Él nos llamó para aborrecer el pecado, para amar la santidad, para perseverar en la buena batalla de la fe, en una vida de santificación a través de la palabra. De dar la buena batalla de la fe. Todos esos hombres que llamó Él, todos, ¿fallaron o no fallaron? Claro que sí. El mismo Pedro que dijo que moriría por Él lo negó, hasta dijo groserías. Pero cuando el Espíritu Santo llegó sobre la vida de ellos, todo fue diferente. Se pararon con valentía a testificar de quién los había llamado con llamamiento santo. Este es un llamado soberano, porque expresa no la iniciativa del hombre, sino de quién,
de Dios. ¿Por qué es soberano? Porque está por encima de cualquier obra humana, está por encima de cualquier concepto, porque a Dios le plació llamarte, escogerte. Es Dios quien te llama. Lo que no ocurrió de un momento a otro, sino que en un lapso de tiempo. ¿Qué estoy diciendo acá? Cuando Jesús llama, sube al monte, ¿cree que fue automáticamente? ¿Por qué Jesús tiene que subir al monte a orar? Porque Jesús subió al monte a orar y oró toda la noche. ¿Quién me ayuda con Lucas capítulo 6? Lucas capítulo 6 es un texto paralelo, ese que estamos leyendo. Versículo, le digo, Lucas capítulo 6. Versículo 12. ¿12? Sí. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Escuchó? Pasó la noche orando. Era el Hijo de Dios, Dios mismo, y se fue al monte a orar, a tener compañerismo con Dios. ¿Eso qué nos indica? Que así como Jesús dependía de su Padre, en una decisión tan importante, porque tú no lo haces o yo no lo hago, porque tomo las decisiones de una, sí, hablo sin pensar. Y esa oración todo el tiempo de Jesús, toda la noche, no fue media hora ni 15 minutos, fue toda la noche orando. Eso lo hacemos nosotros. No estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nosotros, como nos sintamos. Hermano, digo una cosa, el peor error que tú tienes o que yo tengo es que tomes decisiones con base a cómo tú te sientas. De acuerdo al estado de ánimo que tú estés. Porque Jesús no tomaba decisiones nunca de acuerdo a su estado de ánimo, sino en quién era Dios y cuál era el propósito de su llamado y para qué fue llamado. O cuando está en el huerto del Getsemaní, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Padre, si te es posible aparte de mí este cáliz, pero no que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Se estaba sometiendo totalmente, absolutamente al Señor. Lo estaba haciendo. Ejemplo nos está dando y tenemos que hacerlo. Dice entonces, lo que no ocurrió de un momento a otro, sino en un lapso de tiempo que Marcos no nos detalla, sino que resume. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, pero como enviado por Dios nos enseña que su misión es dada por el Padre, que su obra es la obra del Padre, y por lo tanto todo lo que hace está determinado y dirigido ¿por quién? Por Dios, su Padre. Incluso Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, lo que escucho hablar de mi Padre, eso digo, y lo que yo hago y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. La elección de los 12 no fue una elección a la ligera. El Señor nos enseña que subió al monte y oró la noche anterior al llamado. Segundo punto, vimos que el llamado es soberano. Segundo, que es voluntad de Dios. Era voluntad de Dios llamar a esos 12. Es voluntad de Dios que esté sentado aquí. Y entonces la voluntad de Dios es buena ¿qué? Tú eres buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. A Dios le plació. A Dios le plació. Entonces dice el verso 3 que Jesús llamó así a los que quiso, no a los que alguien les sugirió, no a los que demostraron ser más capaces, no a los que parecían ser los más piadosos o los más estudiados, no a los que tenían el carácter más estable y sólido, sino a los que Él quiso, no a los mejores, no a los que Él creía que nunca le iban a fallar, sino a los que Él quiso. Eso implica para los 12, pero también para todos nosotros. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Andrés, Primera de Corintios 1, 26 al 29.
Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió, según la gente. Muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¿Escucharon eso? Te leo la versión Reina Valera, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿quién? En el Señor. Mire que Dios no te escogió a ti ni me escogió a mí porque yo fuera mejor que cualquiera de ustedes. Quizás pueda haber sido peor, pero a él le plació, él quiso. Y él quiso también escogerte a ti y a ti y a ti, a todos los que estamos aquí, porque es que la obra la iba a hacer en ti. El apóstol Pablo dice: estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor. Entonces tú y yo somos una buena obra, y Dios no se ha equivocado ni se está equivocando en lo que Él hace y en lo que Él permite. Una cosa es clara: Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. Y Dios también dice en su palabra que al que recibe por hijo disciplina, y al que ama también azota. La disciplina al principio no parece muy buena, pero al final debemos decir: gracias por haberme disciplinado. Si eso decíamos con nuestros padres, dice el texto en Hebreos, muchos de nosotros decimos: si mi papá no me hubiera disciplinado, ¿cómo hubiese sido mi vida? Y en ese tiempo decíamos: mis padres son muy fuertes de la manera que me castigan o me disciplinan. Pero ahora dice: Señor, gracias por lo que hizo mi padre para conmigo, a pesar de que en ese momento no lo entendieron. Pero esa es la disciplina de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Yo a quien le decía esta semana, y se lo recalco a toda la iglesia hoy, se lo recalco a la iglesia hoy: nosotros, Dios nos ha libertado. A todos los que estamos aquí somos libres. El Señor nos libertó. Somos libres. De que todo aquel que permanece en mi palabra conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros permanecemos en su palabra porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Vinimos en arrepentimiento y fe. Dios nos dio un nuevo espíritu, un nuevo ser. Somos una nueva criatura, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Somos libres. Somos como Adán y Eva en el huerto del Edén, libres para amar a Dios, libres para obedecer al Señor, libres para adorar el nombre del Señor. Pero ellos también eran libres para pecar. También somos libres para pecar. Pero una cosa te digo yo hoy a ti, y me la digo a mí mismo: yo puedo ser libre para pecar, pero las consecuencias de mi pecado, ¿de quién se encarga? Dios. Porque Dios es el que disciplina de acuerdo como Él quiere. Sería que David, cuando cometió ese acto de adulterio, se imaginó que la disciplina de Dios iba a ser tan fuerte. Yo le garantizo que si David se hubiera dado cuenta de que lo que iba a hacer le iba a implicar la muerte de su hija que le iban a violar, la muerte de su hermano, de su otro hijo que lo mató a Absalón, de que Absalón lo iba a perseguir para matarlo, de que le iba a quitar el reino y que Absalón iba a morir al final, le garantizo que no hubiera pecado o lo hubiera hecho. ¿Qué creen ustedes? No lo hace. Tremendo eso, ¿cierto?
Y nosotros siempre estamos mirando el deleite del pecado, pero no las consecuencias del pecado, hasta dónde puede llegar. El pecado de un solo hombre alcanzó a sus hijos y a toda una nación. Cuando alguien en la iglesia peca, no peca él solo, sino que involucra a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, somos uno, no somos repúblicas independientes, somos la iglesia de Cristo en Sevilla, somos la iglesia de Betania Reforma en Sevilla, somos un cuerpo, no somos familias diferentes, somos una sola familia en Cristo, dice la palabra del Señor, que en el nombre del Señor toman nombre todas las familias de la tierra. Entonces ningún pecado es cualquier pecado, sea cual sea, afecta a la iglesia. ¿Y las consecuencias quién las recibe? La iglesia. Cuando vemos en la calle, cuando dicen, mire ese que es cristiano, mire lo que está haciendo, no es un obstáculo para que otro venga a Cristo. No están avergonzando el nombre del Señor. No es un aviso, es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vamos a pecar, pensemos 2, 3 veces lo que va a pasar. Porque es el nombre del Señor. Es el nombre del Dios vivo. Me aterra a veces ver en las noticias cantantes de música mundana, de reggaetón y todas esas cochinadas que a veces cantan, y le preguntan, ¿cómo te fue en la gira? Gracias a Dios me fue muy bien. Gracias a Dios quise pecar un poco. ¿Cuál es ese Dios que está invocando? Es un nombre de un Dios santo, perfecto y majestuoso. Y por pura gracia del Señor, todos los que estamos aquí, estamos sentados, porque si no fuera por la gracia, todos estaríamos condenados. Empezando por mí. Pero los pecados hay que tomarlos como son pecados. Y Cristo murió por el pecado más pequeño, murió en la cruz. Los pecados no se toman a la ligera. En la iglesia, cuando Jesús escribe a la iglesia, a las 7 iglesias, hay una iglesia que el Señor Jesucristo le dice, tú que toleras ese pecado en la iglesia, tú que toleras de que fornique doctrinalmente con la doctrina de Jezabel. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Qué le pasó a los hijos de Elí, un sacerdote del pueblo de Israel? Sus hijos pecaban. ¿Y sabe qué hacía Elí? Dice el texto que no les estorbaba. No los estorbaba. Eran como si no estuvieran haciendo nada. ¿Y sabe qué pasó con la familia de Elí? El mandato y la orden que dio Dios, que ninguno de la descendencia de Elí seguiría vivo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios santo, fuerte y celoso. ¿Que es amor? Claro que sí, pero que también es fuego consumidor. Ese es mi Dios. Tercer punto. El llamado es ejecutado por Dios, no por los hombres. Dice también el verso 13 de que los que quiso vinieron a Él. En el verso 14 dice, indica diciendo de que fue Cristo mismo quien estableció 12. Fue Cristo que estableció 12. No fueron ellos que se establecieron, fue Cristo que estableció 12. Esto nos demuestra de que es un Dios mismo, de que Dios es mismo quien llama y nos trae, que su voluntad es agradable y perfecta, y que ese llamado es ejecutado por Dios mismo. No hay quien pueda impedir que se cumpla la voluntad de Dios en aquellos que son llamados por Él. Pregunto, si Dios te llamó, si Dios te escogió, ¿alguien podrá detener ese llamado? ¿Alguien o algo? No podrá, no podrá. Porque aún en la provincia más apartada, aún en el lodazal más lodazal del pecado, el Señor te toma y te saca. Porque es Dios quien llamó. Y como Dios estableció, se cumple porque Él es Dios. Esposa, me acuerdo de Romanos 8:29, por favor.
antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Escucharon eso? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso Dios te escogió, para eso Dios te llamó, para que fuese semejante a la imagen de Cristo. No una caricatura. La imagen de Cristo se está formando en ti y en mí. ¿Quién la forma? Dios. Y va a usar todo lo que esté en su mano. Pregunto, ¿será que algún ser humano se puede rebelar en contra de Dios después de su llamado? De ese llamado irresistible. Hay alguien que dice que Dios toca la puerta y llama como un caballero. Tengo una noticia, porque Dios no es caballero. Él es Dios. Y si dijo así es, así es. Él es Dios. Él no le pide permiso a nadie para entrar a su corazón. Él es Dios. Es soberano, eterno. Pero ese es nuestro Dios, que me llamó para hacer la imagen de Cristo, no una caricatura de Cristo. Y sé que todos fallamos, todos pecamos, pero abogado tenemos para con Dios al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. El 8:30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Es pasado, presente o futuro. Ese llamado es total y absoluto. Hasta el último día de la vida que tengamos nosotros, el Señor nos sostendrá. Este llamado es por Dios y Él mismo lo sostendrá hasta la eternidad. Mire lo que dice el 31, ese mismo texto. Hermanito Phil, 8:31. ¿Qué texto, pastor? 8:31 de Romanos. Amén. ¿Qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Escuchar eso? ¿Qué pues diremos? Esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me está diciendo en el 29 y 30 de que me llamó a ser la imagen de Cristo. Me llamó, me justificó, me glorificó. Entonces, ¿será que alguien puede detener eso? Que cómo Dios nos va a santificar, lo sabe solamente Dios. Que solamente Dios sabe cómo te va a santificar y hasta dónde te va a permitir llegar. Pero dice que con cuerdas de amor nos llama. Pero muchas veces, a veces Dios no nos llama, a veces nos llama con esa disciplina tremenda de Dios. Hay un texto que dice que Dios es amor. ¿Y quién más dice que dice allí después? Eso no nos gusta a Dios. Todo el tiempo nos gusta que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero un Dios que es justo y perfecto. Hago una pregunta. Cuando Dios vio a Jesucristo en la cruz, ¿a quién vio? ¿A quién vio? A todos nosotros los pecadores. ¿Y tuvo misericordia de él? ¿Por qué no tuvo misericordia? Porque estaba juzgando todos los pecados de nosotros en él. Se llama justificación. Entonces yo tengo que aborrecer el pecado. ¿O no tengo que aborrecerlo? Pero no aborrecer al pecador. Debo amar al pecador, mas no lo que hace el pecador. No hay quien pueda impedir de que se cumpla la voluntad de Dios en aquellos que son llamados por Él. Observemos que en el pasaje no nos dice que Jesús les hace una invitación cordial como todo un caballero y esperaba por si el llamado lo consideraban o no aceptar. Yo no me imagino a Jesús esperando: venga, Pedro, ¿usted quiere ser mi discípulo? ¿Usted quiere ser mi apóstol? No, lo llamó con llamamiento santo.
y los escogió y los trajo. Y a pesar de que le iba a fallar, Pedro lo llama a que sea apóstol. Mire lo que dice Jesús a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. A mi padre le pidió permiso, le pidió autorización para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado, no para que no te zarandee, sino para que cuando tú regresas, a que tu fe no falte, para que cuando tú regresas, fortalezcas a tus hermanos. ¿Era necesario o no era necesario que fueras zarandeado? Claro que sí. A veces Dios permite que seamos zarandeados para ver qué pasa. Mi suegra, que trabajó con trigo, le pregunto, cuando van a sacar el grano de trigo, le hacen así con la yema de los dedos. Pero ¿cómo la sacan del cascarón? ¿A punta de garrote o no? ¿A punta de qué? De garrote. A veces Dios nos da garrote. Y el frijol también. Entonces mire que Dios es sabio. Jesús le dice, tu fe no va a faltar, pero que vas a la prueba vas, y que vas a regresar, claro que sí, no te vas a quedar allá. Entonces en la prueba que tú estés pasando, que estás viviendo, no te vas a quedar allá. El Señor te va a traer de allá, y no vas a ser la misma ni el mismo. Vas a conocer a un Dios vivo, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que es toda gracia. Pero es un Dios que también disciplina. Es un Dios que perfecciona en el dolor. Es un llamado irresistible de la muerte a la vida. Ese es el llamado que Jesús dice, que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién ayuda con 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Hermanito Álvaro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 9. Y creo que nos lo sabemos de memoria. Primera de Pedro 2, 9. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es identidad. Es que eso es lo que tú eres y yo soy. No hay otra cosa que yo no sea. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dijo? Anunciar las virtudes, las bondades de quién, del hombre o de Dios. De Dios. Nos llamó a las tinieblas, estamos muertos en delitos y pecados, y a Él le plació llamarnos. Dice que por el puro afecto de su voluntad nos escogió en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Aquí ninguno vive para su propia gloria, aquí ninguno vive para nosotros mismos, pero así vivimos muchos, vivimos para nosotros mismos. Y el texto dice que no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó y murió por nosotros en la cruz. Por eso no hay satisfacción en ninguno de nosotros. Por eso vivimos más aburridos que un caballo en un balcón. Por eso es que nosotros no encontramos saciedad en nada lo que tenga. Puedes tener mejor trabajo, puedes tener plata en el bolsillo, puedes tener plata en el banco, puedes estar aliviado o aliviado, pero no serás feliz. Porque no se trata de felicidad cristiana, se trata del gozo de Cristo en nosotros. Pero ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, para eso te llamó, no para que vivieras igual. No es fácil, no es fácil ser cristiano, porque te va a costar la vida, te va a costar tus sueños, tus anhelos, todo lo que traías del mundo, de la vieja vida pasada. Porque Dios no te va a entregar a conceder los sueños que traías, ni los anhelos que traías. Porque todo lo que traías del mundo, todo, absolutamente todo, era enemistad de Dios.
Era enemistad de Dios. Dios te entrega sueños nuevos, planes nuevos, porque todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un llamado con propósito. Amados, amadas, jóvenes, jovencitas, el llamado de Dios es con propósito. Es un propósito más grande que cualquier cosa en la tierra. Es un llamado hecho por el Dios eterno, que te llamó a que vivieras una vida santa y sin mancha delante de Él, delante de los hombres. Te llamó para que fuéramos semejantes al Señor Jesucristo. Y no creas que ese llamado, Cristo te dijo, venga aquí y haga como usted pueda. La gracia de Dios nos capacita. Dios proveyó todos los recursos divinos para que puedas vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Porque ha provisto todo para que tengas una vida justa, santa y piadosa delante de Él y los hombres. Pero muchas veces nos dejamos gobernar por las pasiones y por las emociones, por ese viejo hombre que está viciado. Y Pablo dice, revístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer que tiene identidad en Cristo. Tenemos un nuevo Padre, un Padre que me ha amado con amor eterno, un Padre que nunca me fallará, un Padre que puedo decirle, Abba, Padre, papito mío, Abba, Padre, aquí estoy, Padre, con todas mis debilidades, con todas mis necesidades, con todas mis luchas, con todo mi dolor, aquí estoy. Cuando éramos niños y nos aporreábamos en la calle, si teníamos un buen padre que confiábamos en Él, ¿a dónde recurríamos? A Él. Padre, me está doliendo, me raspé, me aporreé. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, eso se te va a pasar. Traiga mertiolate, limpien la herida. ¿Qué se risa él? Un llamado con propósito. Pero este llamado a seguir a Jesús es también un llamado con propósito. La pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster, que basa la Iglesia Presbiteriana Reformada, nosotros, dice que la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Muchos dirán, tener casa, carro y beca, ser el mejor en la iglesia más grande, tener un super negocio, tener mi buen carro. No, miren lo que dice la respuesta a la Confesión de Westminster. Dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Miren tan importante esto, glorificar a Dios y gozar de ¿quién? De Dios para siempre. Por eso dice que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? El Omnipotente. Es lo que está diciendo aquí. El que habita a la sombra del Altísimo, el que hace casa en la presencia de Dios, el que vive en la presencia de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del Todo Sabio, del Todo Justo, del Todo Perfecto. ¿Será que hay algo comparado en la tierra con eso? En lo que yo me pueda deleitar, ¿será que hay algo más grande que eso? Pero a veces sí hay algo más grande que eso, porque quizás estamos adorando otras cosas que no es el Dios de la Biblia. Estamos anhelando otras cosas que no es el reino de los cielos y justicia, sino que estamos buscando todo el tiempo las añadiduras, y eso es lo que estamos adorando. Y el mundo pasa por sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Y en este pasaje vemos dicho propósito manifiesto, pues para engrandecer y exaltar la fama. Escuchen esto, en ese llamado que Cristo le hace a esos 12 hombres, tienen un propósito.
engrandecer y exaltar la fama de un Dios totalmente poderoso, soberano, eterno, justo y bueno, que gobierna sobre todos los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que diga: ¿qué haces? O que detenga su mano. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que iban a proclamar: las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos no iban a contar cuentos chinos, iban a contar aventuras en pañales. Iban a testificar de un Dios vivo, santo y perfecto. Esa es tu misión, esa es mi misión, ese es el propósito. Anunciar las virtudes, pero ¿a través de qué? De palabras. No, de vida. De vida, de testimonio. ¿Qué es lo más duro? Testificar de Cristo con nuestras vidas. ¿Sabes por qué es duro? Porque te va a costar tu vida. Te va a costar esa vida corrompida que tenemos. Esa vieja naturaleza que se opone en contra de Dios. Esos pensamientos aterradores. Esas cosas aterradoras que hacemos. Le damos licencias al pecado. Le damos licencias a nuestros pensamientos. Porque no luchamos la buena batalla de la fe. Porque a veces convertimos nuestra mente en una cloaca. Y entonces nuestra vida es una cloaca. En este pasaje hemos dicho el propósito manifiesto, pues para engrandecer y exaltar la fama y la perfección de Dios y podernos regocijar en dichas perfecciones. Somos llamados ¿a qué? A estar con Jesús. ¿O a qué los llamó Jesús? Vengan conmigo, estén conmigo un ratico, cuando les convenga, cuando todo esté bien. No, era un llamado hasta el último día de su vida. Los llamó a tener compañerismo con Él, porque lo que hablaba Jesús con esos dos era completamente diferente a los demás. Eran sus compañeros, eran sus amigos. Había escogido a 12 hombres que entre ellos había uno que no era. Pero a pesar de eso lo amó. A pesar de eso hasta el final le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo ya. O sea, yo sé lo que tú vas a hacer. Está diciendo: venga, te he descubierto, arrepiéntete. Pero no quiso hacerlo, porque amaba más esas 30 monedas. Para él, para Judas, Jesús eran 30 monedas. ¿Cuánto es para ti, Cristo? ¿Cuánto es para ti, Cristo? ¿Cuánto es para mí? Estar con Jesús era el llamado. Jesús establece a 12 para que estuviesen con Él. La salvación va más allá de ser salvos. Nos lleva a una relación íntima con el Señor Jesucristo. Es una relación íntima. Es una relación del novio con su iglesia. Es del novio con la novia. Y Él vendrá y se desposará con ella. Y Él dice que tendrá una novia virgen pura y sin mancha. Él te santificará. Él sacará a la luz toda la cochinada que tenemos. Porque para eso es la tentación. Para sacar la cochinada que hay en nuestro corazón y que Dios nos sane y nos restaure. La prueba es para sacar de ti lo que tú crees que tienes de Cristo. Para mostrar el carácter de Cristo en la prueba. La salvación va más allá de ser salvos, nos lleva a una relación íntima con el Señor Jesús. Hasta el punto, mire hasta qué punto es esa relación íntima con Jesús. Hasta el punto de ser semejantes a Él en vida y obra. Hasta ese punto de intimidad. Entre más tiempo pases con Jesús, más te parecerás a Jesús. Pero para caminar con Jesús, dice el texto, todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Para eso, para tener compañerismo con Jesús, para poder tener intimidad con Jesús, no puedo seguirle tal cual con toda la grosería que hay en mi vida, con toda la pecaminosidad que hay en mi vida. Yo tengo que negarme a mí mismo. Te hago una pregunta: el Señor Jesucristo, cuando te resucita, te da una nueva identidad en Cristo, un nuevo espíritu, un nuevo ser. ¿Puedes negarte a ti mismo, sí o no? Sí puedo.
Sí puedo, me puedo enseñorear del pecado que quiere gobernar mi vida. Puedo hacerlo. Pero tengo que amar más a Dios que a ese pecado. Tengo que amar más al Señor que a eso que quiere gobernar mi vida. Aprender de Él para poder anunciarle sus buenas noticias a los que nos rodean. En la manera que vivimos, nos comportamos y pensamos, toda nuestra vida es una predicación, es una proclamación de Cristo. Pues como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. ¿Quién me ayuda con 2 Corintios 3:2? Sofía, 2 Corintios 3:2. Ministros del nuevo pacto. Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. ¿Escucharon eso? Les leo de nuevo. Y les leo desde el 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, estáis inscritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso somos tú y yo, cartas leídas. Cartas leídas. Los llamados por el Señor encontraban consuelo. Jesucristo les dijo a ellos: yo me tengo que ir, no los voy a dejar solos, les enviaré el Consolador, porque la misión que ellos iban a cumplir, iban a sufrir mucho, porque el mundo los iba a aborrecer, porque los iban a matar, físicamente los iban a matar. No era cualquier misión. Yo les hago una pregunta: si ustedes, conociendo ahora la historia de esos discípulos y el Señor los llamara, ¿los seguirían? Tal vez no. ¿Sabe quién los seguiría? Los que realmente estuvieran convencidos de que era, de que es y será el Hijo de Dios y que regresará, y que todas las promesas que les hizo se mantendrían firmes. Él les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él venció el mundo en la cruz. ¿Y qué es lo que vence el mundo? La fe en el Señor Jesucristo. Él les dijo eso: confíen en mí, que yo estaré con ustedes. Entonces dice que los llamados por el Señor encontraban consuelo y dirección para sus vidas, al saber de que su llamado a seguir a Jesús daba sentido y propósito a sus vidas. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Síganme y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos lo dejaron todo, porque era más grande ese llamado que lo que ellos tenían, de lo que ellos eran. Y eso marcó la diferencia en ellos, porque estaban convencidos de quién los había llamado, y quién era el que los había llamado, y por qué los había llamado, y para qué los había llamado. Si no somos claros eso, porque esa es la gran comisión, y es una orden de Dios, no es un favor. Jesucristo nos dice: id por el mundo y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, porque para eso murió Cristo, para que hiciéramos discípulos, no para que nos acomodáramos a una salvación. Propósito a sus vidas, como sucedió con los 12 apóstoles. En medio de sus persecuciones, podían también estar con Jesús en medio de la oposición que enfrentaban. Pregunto: ¿Jesús estaba con ellos en medio de las pruebas? Estaba. Pues el apóstol Pablo dice: me regocijo en lo que estoy viviendo, porque lo estoy viviendo por amor a Cristo. Y él decía: si estas prisiones, estas cargas que estoy viviendo es por el nombre de Cristo, bienvenidas sean.
le daban piedra, lo sacaron como muerto. Dice que lo tiraron a una zanja porque ellos ya está muerto, a punta de pedradas, lleno de sangre por toda parte. Se sacudió el polvo y vamos otra vez para adentro. ¿Qué era Pablo? Él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La vida para él, esa vida que él atesoraba, que atesoramos muchos, es nada comparado con el llamamiento de Cristo. Eso marca la diferencia. Cristianos de convicciones, hombres y mujeres llamados con una convicción clara de que lo llamó fue Dios. ¿Quién me ayuda con 2 Timoteo 1:12? Dale, Isabel. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién llamó a Pablo? Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Cristo, a quien tú persigues. Pregunto, Pablo estaba convencido de que ese que mismo lo llamó era poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Para cuál día? El día del Señor, el día que lo viera cara a cara de nuevo, el día que él se postrara y dijera, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo fiel, que has peleado la buena batalla de la fe, que has corrido con paciencia la carrera que tienes por delante, porque todo el tiempo pusiste los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que tu fe no desmaye. Pero tenemos nuestros ojos puestos en otras cosas. Nuestro corazón está puesto en otras cosas, entonces donde está mi tesoro, allá está mi corazón. Si tu tesoro es Cristo, allá está tu corazón. Y lo vas a amar por encima de quien sea y de lo que sea. La seguridad de su llamado y de quién fue quien lo hizo marcó la diferencia en ellos hasta el último respiro de sus vidas. Hasta el último respiro de sus vidas. Es un llamado eficaz, totalmente eficaz. Podemos decir de que somos llamados a seguir a Jesús gracias a un llamado eficaz. En el círculo reformado es una terminología para indicar de que el llamado de Dios a los suyos no se puede resistir, y quienes son llamados por Dios para salvación efectivamente vendrán a Él. Si Dios te llamó para salvación, no te puedes resistir a ese llamado. Así huyas, así corras, así te metas en el juego que te quieras meter, en la piedra que te tengas que meter, de allá te levanta el Señor. No importa cuánto huyas y te apartes de Dios, Dios está allá donde tú te apartaste. Allá está Dios. ¿Cuál es el propósito principal del llamado eficaz? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien de que los aman. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunto, entre todas esas cosas que dispuso Dios para Pablo, para Pedro, para Juan, para Esteban, para todos ellos, ¿había dolor? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Habían pruebas? Claro que sí. Tribulación también había. Momentos en que fallaban también. Momentos en que sentían solos también. Momentos en que querían partir de esta tierra, que el apóstol Pablo dijo, yo no sé qué hacer, estoy entredicho, sin morirme porque no estar con el Señor, pero si es por cumplir el propósito de mano, yo me quedo. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia.
Mira hasta el punto que llegó este hombre. Fuimos elegidos por el Señor para dar frutos que den gloria y honra a su nombre. ¿Dónde encuentro eso? Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios te llamó, Dios me llamó y me ha puesto para que lleve y dé fruto. Dé fruto. Concluimos. Tenemos muchas razones para exaltar a nuestro Dios y reconocer su grandeza, para alabarlo por su gran misericordia, con la que nos ha amado, pues nos ha llamado a seguir a Jesús, no por algo que quisiéramos nosotros, sino porque Él quiso y nos ha dado el propósito y la razón de ser, estar con Él, vivir para Él y anunciar sus virtudes. Nos ha hecho un llamado eficaz que cumple todo cuanto Dios ha propuesto. Si aún no entendemos eso, roguemos a Dios que nos ayude y abra nuestro entendimiento para comprender el llamado que tenemos a seguir a Cristo. Esa es la reflexión de hoy. Oremos. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por una salvación tan grande, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tu nombre haya sido glorificado y exaltado en el día de hoy, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, que perdones todas nuestras iniquidades y que nos limpies de toda maldad. Padre eterno, Dios bueno y perfecto, delante de ti están nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, nuestras debilidades, nuestras luchas, Señor, están delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, amado Padre, y no nos trates conforme a nuestras obras, sino conforme a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, si hoy en la congregación hay alguien, vamos alguno de nosotros que nos hemos apartado del Dios vivo, Señor, que vengamos de nuevo de la provincia apartada en arrepentimiento y fe, que tú no expreses un corazón contrito y humillado, amado Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos todos los días, guiándonos a conocer y entender a un Dios perfecto, santo y sublime, que hace justicia y misericordia. Tú demandas misericordia y justicia, pero que también demandas santidad y verdad todos los días en nuestra manera de vivir. Guíanos, Señor, fortalécenos y anímanos. Pongo delante de ti tu congregación, el pueblo donde tú nos has puesto a pastorear, Señor, para que tú nos ayudes, nos guíes, nos fortalezcas, nos animes, para que levante esas manos caídas, Señor, y esas rodillas paralizadas, que lo que esté cojo no se salga del camino, Señor. Padre, que, como dices en Hebreos, que nos despojemos de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.